Querido Javerot, querido Javerim, Parshat Noach, la primera aliyá. En esta Parshat tenemos un bellísimo ejemplo de cómo en nuestra tradición se permite interpretar. Y no siempre hay que tomar las palabras de la Torá literalmente, y sino que se le permite una interpretación. El versículo nos dice que Noach, Ish Tzadik, era un hombre justo, Tamim, muy ingenuo, completo, Hayá, era Bedorotaf, en su generación. Lo que da pie a interpretación es la palabra en su generación. Podía haber dicho la Torá simplemente, Noach era un hombre justo, correcto, e íntegro. ¿Para qué tiene que agregar la palabra en su generación? Eso dio pie a dos maneras de ver la palabra en su generación. Algunos consideran que Bedorotaf, en su generación, es una alabanza, un piropo a Noach, como diciendo, aún en una generación de tanta maldad, el hombre logró mantenerse como justo y completo. Imagínense si él hubiera vivido en una generación con gente buena, hubiese lucido mucho más. Entonces el Bedorotaf sería una alabanza, un sector, un ingrediente positivo. Y algunos rabinos que interpretan Bedorotaf en su generación. Quiere decir, como todos eran malos, él era mejor que el resto. Por lo tanto, si él hubiera vivido en época de Abraham, nadie lo hubiese notado, no hubiese podido resaltar. Es porque estaba entre tanta gente mala y él era mejor, entonces, pero eso no es una alabanza, sino que en el fondo es una crítica que si hubiera estado en la época de Abraham no se lo hubiese notado. Entonces vemos que, y esto es muy importante, nuestra visión de la Torá nos da pie, está permitido la interpretación, y en la época donde más se interpretó fue definitivamente la época del Talmud, desde el año 1 antes de la era común hasta el año 500. Luego se siguió interpretando, pero no tan dramáticamente como en la época talmúdica. Ojalá que cada uno de nosotros sepamos estudiar y no sentirnos limitados a interpretaciones que ya existen, sino que se nos permite innovar, mientras que no sea una telenovela, sino que esté apegado a un texto y apegado a las palabras que están escritas. Shabbat Shalom, Umevorach.